La palabra que compartiremos en esta mañana es del libro de Ezequiel, capítulo 47, versículo 1 al 12. Ezequiel 47, 1 al 12. Cuando leemos en el libro de Jeremías, capítulo 2, podemos ver allí que mencionan dos pecados de Israel. Dos pecados que había llevado a Israel a recibir el juicio y el castigo de parte de Dios. Dice, por ejemplo, en Jeremías, capítulo 2, versículo 13, porque dos males ha hecho mi pueblo. Me han abandonado a mí, que soy fuente de aguas vivas, y han cavado para sí cisternas rotas que no retienen el agua. Por un lado vemos que ellos abandonaron a Dios, quien era el fuente de aguas vivas para el pueblo. Está señalando el pecado de idolatría. Dejaron de adorar a Dios y comenzaron a servir a otros dioses paganos. Lo peor fue que ellos transformaron el altar de Dios en altares para Baal y Acera. Así corrompieron el templo y la adoración hacia el Dios verdadero. El segundo pecado fue el intento de cavar una cisterna para conservar aguas vivas, ¿no? La gracia y la bendición que venía de Dios solo y exclusivamente para ellos. Israel había sido escogido por Dios para que cumplieran dos misiones importantes en el mundo. La primera era de adorar al Señor, vivir una vida centrada en el altar de Dios y recibir de Dios esa agua de vida, ¿no? Y poder disfrutar de la comunión íntima con el Señor. La segunda misión era dejar fluir, dejar correr esas aguas de vida hacia otros pueblos y naciones, para que todo el mundo conociera al Dios verdadero y vinieran delante de la presencia de este Dios. Pero ellos fallaron en estas dos misiones. En cuanto a la adoración, se corrompieron y se volvieron idólatras. En cuanto a hacer de bendición a otros, se volvieron egoístas y cavaron una cisterna para quedarse con toda la bendición de Dios para ellos y no compartir con nadie. Según Jeremías, estos dos pecados, ¿no? esta responsabilidad frente a sus misiones, fueron las causas que llevó a Israel hacia el castigo y la destrucción. Pero ¿qué sucede en la palabra de hoy en Ezequiel capítulo 47? Vemos a Dios restaurando esas dos misiones. En el versículo 1, por ejemplo, vemos que Ezequiel es llevado al templo y es guiado hacia el lado sur del altar. El templo siempre ha representado la presencia de Dios, ¿no? Para el pueblo de Israel, y el altar representaba la adoración. Que Ezequiel haya sido guiado hacia el templo y el altar muestran que la verdadera adoración a Dios, ¿no? Está siendo restaurada en Israel. Y la segunda cosa que observa Ezequiel son las aguas que salían del templo y corrían hacia el oriente. El agua en el Antiguo Testamento significaba vida, significaba la gracia y la bendición de Dios. Vemos que estas aguas salen del templo y empieza a fluir, a correr hacia el mundo. Alcanza primero los tobillos de Ezequiel, después su cintura, y después los termina cubriendo completamente, a tal punto que no podía estar de pie, sino nadando sobre el río. Dice en el versículo 5, midió otros 500 metros y el río ya no se podía cruzar, porque las aguas habían crecido. El río no se podía cruzar sino a nado. Esta era la visión, ¿no? De las dos misiones que Dios estaría restaurando dentro de Israel. Esas misiones que Israel había fallado, había descuidado y como consecuencia habían sido castigados. Pero Dios les estaría devolviendo la posibilidad de restaurar el altar de adoración y la posibilidad de ser de bendición para otros. La adoración es importante porque es por donde la gracia de Dios fluye sobre nosotros. Y salir a compartir esa gracia, esa vida es importante porque es la misión que tenemos como pueblo de Dios. Y cuando la gracia, la vida de Dios fluye por medio de nosotros, vemos que ocurren tres cosas. Primero, la gracia de Dios vivifica lo muerto. Dice el versículo 8, y me dijo, estas aguas van a la región del oriente, descenderán al Araba y llegarán al mar y a las aguas saladas y las aguas serán saneadas. El Araba, esta palabra que se refiere al desierto, y el mar y las aguas saladas se refieren al mar muerto. Cuando las aguas vivas de Dios fluye por medio de nosotros, fluye por medio de su pueblo, el desierto que no tenía vida empieza a surgir vida. Y el mar muerto sin vida también empieza a vivificar. Por eso al final del versículo 9 vemos que dice que todo aquello a donde llegue este río vivirá, va a haber vida. Segunda cosa que sucede es que donde fluye la gracia de Dios empieza a haber frutos abundantes. En los versículos 9 y 10 vemos que dice que habrá numerosos peces según sus especies. El versículo 12 también dice, junto al río habrá árboles que darán frutos que nunca se acabarán. Peces y frutos abundantes que nunca se acabarán.
En tercer lugar, donde fluye la gracia de Dios, vemos que hay sanidad. Al final del versículo 12 dice que sus hojas servirá para medicina, hojas que curan, que sanan. Esto es lo que sucederá cuando Dios restaure la adoración y la misión dentro de Israel. Hermanos, los invito a que amen y restauren el altar de adoración a Dios y experimenten el fluir de aguas vivas, la gracia del Señor en sus vidas. Y que juntos podamos ser usados por Dios como instrumentos que dan vida, que dan fruto, que dan sanidad a este mundo. Que Dios lo bendiga. Amén.